Bien. Este primer ejemplo que nos dice cuál es el peso de una masa de 200 gramos, pues nos presentan 4 opciones. Están allá las respuestas en dinas. Y vamos a resolverlo de la siguiente forma. Primero estarían los datos, que es la masa de 200 gramos, y la gravedad. Vamos a revisar el PDF. Aquí está el documento. Y por favor que me confirmen si ya pueden verlo. Sí, maestro. Correcto. Entonces nos decía, ¿cuál es el peso de una masa de 200 gramos? En este caso tenemos los datos de la masa, como 200 gramos, y la gravedad, que serían 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Teniendo ya estos valores, procedemos a utilizar nuestra fórmula de peso, que es el producto de la masa multiplicada por la gravedad. Por lo tanto, serían los 200 gramos multiplicados por 981 centímetros sobre segunda al cuadrado. Y al multiplicarlo, pues obtendríamos como resultado un peso de 196.200 dinas. Ya queda la respuesta y sería correspondiente al inciso B. ¿Está claro el procedimiento? Maestro, hay que copiar estos ejercicios. Que lo anoten, por favor. Este es el primer ejercicio, aquí está, lo voy a resaltar. Vayamos anotándolo. Bien, el segundo caso nos dice, el peso de un cuerpo es de 392.4 newtons. La pregunta es, ¿cuál es su masa? Bien, si recordamos, la fórmula para calcular el peso decíamos que era masa multiplicada por la gravedad. Conocemos el peso, conocemos el valor de la gravedad, pero tendríamos que despejar la variable de la masa. Entonces, la masa quedaría expresado como el peso dividido entre la gravedad. Aquí está el despejo. Por lo tanto, en este segundo caso, se dividiría 392.4 newtons entre 9.81. Eso nos daría una masa de 40 kilogramos. Allá queda nuestro resultado. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? En estos dos primeros ejemplos. Vamos anotándolos. Entonces ahí queda la respuesta para este, es el inciso D. Digamos que así van a ser los reactivos del examen.
Y vamos a tener las 4 opciones. ¿El examen será otra vez de opción múltiple? Así es, de opción múltiple. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Ahorita vamos a poder colocarlo. Ahí está el segundo caso, por favor, anótelo. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Número 3 nos dice, se desea subir una carreta de 4.000 kilopounds por un plano inclinado a 35 grados del horizontal. Si la fuerza de fricción entre la carreta y el plano es nula, ¿cuál es la magnitud de la fuerza paralela al plano que debe aplicarse a la carreta para poder subirla con velocidad constante? Y nos anexan los valores de las funciones trigonométricas seno de 35 grados, que es 0.573, coseno de 35 grados, que es 0.819, tangente de 35 grados, que es 0.7. Bien. Entonces, nuestros datos son el peso, son 4.000 kilopounds, el ángulo 35 grados. Y vamos a utilizar el seno de 35, que son 0.573. Entonces, la fórmula de la fuerza quedaría peso multiplicado por el seno de 35 grados. Y si hacemos esa multiplicación, sería 4.000 por el seno de 35. Serían 4.000 por 0.573, nos da 2.292 kilopounds, que son unidades de fuerza. En este caso sería el inciso B, el resultado. ¿Sí? Simplemente multiplicamos ese peso por el seno de ese ángulo. Bien, ahí queda el inciso B como respuesta. Anótenlo, por favor, todos. ¿Anotaron los otros dos anteriores? Sí. Bien, anoten este, por favor, para que pasemos al siguiente caso.
Bien. ¿Ya está anotado para que pasemos al número 4? Terminen todos. Bien. Ahora, vamos al número 4. En este ejercicio nos dice, en la siguiente figura, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? Aquí vemos la influencia de tres fuerzas y un peso, ¿verdad? En este caso tenemos, pues nos dan un dato que la gravedad la vamos a trabajar como 10 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, redondearon de 9.81. Bien, tenemos allá en total 4 fuerzas. Fuerza 1, 100 newtons, fuerza 2, 120, fuerza 3, 40 y el peso igual también a 40 newtons. ¿Cómo vamos a determinar esa aceleración que tendría este objeto? Bien, primero vamos a obtener la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. ¿Cómo se haría esto? Pues sería primero sacando las fuerzas resultantes en X y en Y. Aquí está la imagen. ¿Sí? En X son fuerza 2 y fuerza 1 y fuerza 3. En Y sería el peso y la fuerza 2. Y se hacen las diferencias. Sería 100 menos 40, nos da 60 newtons. Y la de Y, 120 menos 40 nos daría a 80. Ahora, con esos valores, vamos a calcular la fuerza resultante. Como en este caso se trata de magnitudes vectoriales, recuerden que nuestra fórmula para una fuerza resultante, la vimos en el primer bloque, fuerza resultante era igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado.
Bien, entonces, por esa razón, teníamos, digamos, fuerza en X y fuerza en Y, no es necesario la sumatoria, vamos a cambiar la sumatoria porque pues en este caso, pues solo estamos obteniendo componentes rectangulares. Entonces, quedaría 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, y a esa cantidad le sacamos su raíz cuadrada. En total nos daría 100 newtons de fuerza resultante. Ahora, recordando que la masa la podríamos calcular con la fórmula del peso, sabemos que la masa sería el peso dividido entre la gravedad, es decir, 40 newtons entre 10 metros sobre segundo al cuadrado. 40 entre 10, eso nos daría a 4 kilogramos. Y ese valor es el que nos va a servir para poder hacer el cálculo de dicha aceleración. Sería aceleración es igual a esa fuerza resultante que nos dio 100 newtons entre la masa de 4 kilogramos. Por lo tanto, nuestra aceleración tendría un valor de 25, porque 100 entre 4 nos da a 25 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a anotarlo. Maestro, ¿cuál era la instrucción arriba? Sí, claro que sí. Permítame. Aquí está el enunciado. Pueden agregar la figura para que pues tengan la referencia. Ya está, maestro. Muy bien. Entonces el procedimiento aquí está abajo.
Bien, ¿ya está adaptado, chicos? Ya, maestro. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la tercera ley de Newton, siempre en este mismo archivo. Aquí nos dice lo siguiente, ya en la tercera ley de Newton. Establece lo siguiente. La tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción, establece que toda fuerza de acción le corresponde a una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Y estaríamos poniendo, por ejemplo, unos casos, ¿sí?, para hablar de la tercera ley de Newton. De la tercera ley de Newton, podríamos tener aquí algunos ejemplos. Vamos a poner aquí en la pizarra de Zoom. Vamos a mencionar algunos de estos ejemplos. El primer caso podría ser si un ciclista choca contra un camión en movimiento. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, ¿qué creen que suceda en este caso? A ver, ¿cómo describirían el fenómeno? ¿Alguien que nos comente? Recuerden que como dice la tercera ley de Newton, a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Estrellarse. A ver, un poquito más fuerte. Estrellarse. Se estrella, ¿y qué va a pasar? Nos dice aquí. La tercera ley de Newton nos dice que las magnitudes de las fuerzas son idénticas. ¿A qué se debe esto? Lo que sucede es que pues nos estamos fijando solamente en los efectos que se producen sobre el cuerpo, pero como al ciclista le va peor en este caso, concluimos que la fuerza es mayor. Sin embargo, pues la masa del cuerpo, como las características de demás fuerzas que actúan sobre él, al ser menor la masa del ciclista, pues la fuerza aplicada y su aceleración es mucho mayor. Entonces debe haber un equilibrio. Entonces las fuerzas son iguales, pero sus efectos son distintos debido a los valores de las masas. ¿Sí? Son distintos, sí, son distintos. Así estableceríamos este primer caso.
Por ejemplo, otro caso sería al recargarse en una pared. Allá podemos observar en este caso la pared responde con una fuerza similar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos aquí una pared, tenemos aquí una fuerza P1, que es mi fuerza de acción. Y tendríamos, pues, una fuerza de reacción que estaría haciendo, en este caso, la pared. Sería F2, que sería la fuerza de reacción. Y F1, como dice allá, tienen la misma magnitud, pero la dirección y sentido son opuestos. ¿Está claro? Otro ejemplo de la tercera ley de Newton podría ser, vamos a poner aquí abajo, el caso para caminar. Para caminar, podemos decir que ejercemos una fuerza sobre el piso en dirección horizontal hacia atrás para que el piso te impulse. Con una fuerza horizontal hacia adelante. Allá está. Bien, anotemos estos tres casos, por favor, como ejemplos de esa tercera ley de Newton.